De la agenda política, social, cultural, ideológica argentina, un tema que se introdujo nuevamente para cuestionarnos el tema de la ley del aborto, Celeste. Sí, desde el domingo a la noche, ¿no? Además de que circularon, ¿no?, en medio de diferentes lecturas, también empezó a circular un poco la preocupación por lo que podría significar un hipotético potencial triunfo, ¿no?, de Milei en octubre. Y el lunes, en una entrevista con Alejandro Fantino, que después dijo que le dio culpa, ¿no?, la discusión que gritó, pero bueno, ya lo habías hecho, amigo, así que Milei dijo que plebiscitaría el derecho al aborto. Concretamente... Fantino dijo que le dio culpa no seguirle, claro, no de discutirle. no repreguntarle. Pero bueno, no lo hizo en ese momento. Pero decía, ¿no? Concretamente, ¿se puede eliminar un derecho como el derecho al aborto con un plebiscito? La verdad es que no. Primero porque el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de realizar plebiscitos vinculantes, es decir, que modifiquen leyes, y una consulta popular podría conseguir a lo sumo que el Congreso trate un proyecto en una sesión especial, y para eso tendría que tener el voto afirmativo de todas las personas presentes en la Cámara. Así que es bastante difícil, e incluso hay constitucionalistas que dicen que directamente no se puede plebiscitar materia penal, así que lo descartan de plano. Y hablando del Congreso, ahí se suma otro problema, digamos, hipotético, si llegara a abrirse una discusión de ese tipo, que es qué piensan los candidatos y las candidatas de las coaliciones que concentraron la mayoría de los votos. Y ahí me acordé de algo que nos dijo la semana pasada Miriam Bregman, una de las 5 candidatas que ahora quedan en carrera para las elecciones presidenciales, dijo algo acá en la entrevista que a lo mejor pasó desapercibido en ese momento, pero que es muy importante, que es que en campaña no se le preguntó a nadie qué es lo que opinaba sobre temas como el derecho al aborto, la educación sexual, la violencia machista. Ella decía, se borró la agenda de las mujeres, se borró la agenda feminista de la campaña. Para que pasara eso, por un lado, obviamente está Milei, ¿no? Este giro, o sea, el corrimiento a derecha de toda la agenda, que, entre otros elementos, una parte de lo que alimentó su crecimiento tiene que ver con la reacción patriarcal, que es esto de la reacción a años de movilización, de debate feminista. Piensen que Argentina es el país que en los últimos años tuvo ni una menos, el movimiento por el derecho al aborto legal, que encima ganó. En una reacción a todo eso, hay algo de eso. Pero también, por otro lado, se instaló un consenso medio extraño en varios sectores que empezó en el 2021 con las legislativas, donde perdió el oficialismo, de que avanzaba la derecha porque el gobierno se ocupaba demasiado de la agenda feminista y no de los temas supuestamente importantes como la economía y la seguridad. Que si ves los números de mínima es discutible, más allá de que después puedas discutir de si eso, o sea, si está bien o no, cuáles son los temas importantes, qué sé yo. El plan Acompañar, que es el programa más publicitado del gobierno de Alberto Fernández, concentra el 83% del presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El plan Acompañar es un salario mínimo durante 6 meses consecutivos para mujeres y para personas LGBT que atraviesan situaciones de violencia machista. Ese programa en 2022 tuvo 137.000 beneficiarias, pero para 2023 la partida presupuestaria solamente previó que hubiera 106.000. Y nadie sabe por qué ese recorte. De hecho, la violencia machista no disminuyó. En el país, por otro lado, hay solamente 3.048 plazas, o sea, 3.048 lugares para cualquier mujer que tenga que irse de su casa. Si se tiene que ir con sus hijos, el panorama es más complicado todavía. Y la ex ministra Gómez Alcorta en su momento anunció que durante estos 4 años iban a construir 30 hogares nuevos y solamente se inauguraron 3. Sobre el derecho al aborto, concretamente, es un derecho que está en riesgo desde el día que se sancionó la ley, sobre todo porque los antiderechos están muy activos. Hubo 37 causas en contra del derecho al aborto, la mayoría no prosperó, pero algunas llegaron a instancias muy altas, sobre todo en cortes provinciales como en Salta o en Chaco. En Salta incluso llegó a haber una profesional detenida por garantizar una interrupción legal, que fue liberada después y absuelta. Hay localidades que no tienen un solo centro de salud que garantice las interrupciones seguras porque son todos objetores de conciencia, que es un límite que incluye ya la propia ley, ¿no? Que un lugar entero se pueda declarar objetor de conciencia. Pero el principal obstáculo hoy en Argentina para el acceso al derecho al aborto es el acceso a la salud pública. Y en un contexto de ajuste fiscal, la salud sexual y reproductiva corre la misma suerte que en las otras áreas de la salud. Y en el presupuesto 2023, la salud pública ya no era una prioridad y ya estaba previsto que reciba la mitad de los recursos que se destinan, por ejemplo, a pagar la deuda externa.
me acordé, buscando estos datos, que ya a fines de 2021, principios de 2022, había hablado con varias profesionales de la salud para escribir un newsletter, y ellas me contaban que no había grandes problemas para acceder al turno, que el mayor problema era la escasez de misoprostol, que es la droga que se necesita para el procedimiento, y que son las propias profesionales las que tenían que hacer los malabares y sacar muchas cuentas para que cualquier persona que se acercara pudiera realizar el procedimiento, porque siempre estaban como con algo de menos, ¿no? Claro. Y cuento esto porque los derechos no son entidades abstractas, o sea, si no tienen un presupuesto, como pasa con la educación sexual integral, o se permite el incumplimiento, por ejemplo, que es lo que pasa con la ley de guarderías en los lugares de trabajo, que las empresas tienen la libertad total de incumplirlo, no pasa nada, el rol de esos derechos se reduce a legitimar una agenda de un gobierno que está privilegiando otros intereses que no son lo de las mayorías de las mujeres ni de la mayoría de la población, sino que son los intereses de las empresas o en este caso también de los acreedores externos de Argentina. Y aunque hay sectores reaccionarios que votaron a Javier Milei, por supuesto que los hay, no creo que todos los votantes de Milei estén de acuerdo con que, por ejemplo, se eliminen las políticas para prevenir la violencia machista, para intentar reducirla. Bueno, Pablo Semán, en las entrevistas antes de la votación, ahora estuvo también, él estudia digamos, las juventudes, estudia la cuestión de los evangélicos, pero dice que muchos de los votantes de Milei, muchas mujeres separaban eso, ellas sabían que estaban a favor del protocolo, lo tenían incorporado, pero separaban su visión política de eso, ¿no? De hecho, hay militantes del propio espacio de La Libertad Avanza que están de acuerdo con el derecho al aborto. Discuten cosas, pero o sea, estarían en contra, por ejemplo, de limitarlo. Lo que sí expresa mucho y se nota, sobre todo si vos escuchás lo que te dice alguien que votó a Milei, es un rechazo a algo que en este programa escucharon mucho, que es un rechazo al neoliberalismo progresista, que es esta idea que usa la filósofa estadounidense Nancy Fraser, que yo la uso mucho, la repetimos bastante, de hecho en la nota que publicó Fernando en el Diplot también está, porque es muy útil para describir justamente a gobiernos como este, que tienen un discurso progresista como el feminista, pero aplican agendas neoliberales que son casi, o sea, son muy clásicas, bastante ortodoxas. Volviendo al tema de la preocupación y las alarmas que se encendieron, la preocupación es legítima, pero me parece que no tiene que ser un argumento para la resignación, digamos. Hoy el movimiento feminista es cierto que no está en la calle, pero no creo que se explique por el avance de la derecha, porque no es que en Argentina se prohibieron las marchas feministas o las asambleas, por ejemplo. Hubo sectores del feminismo que más bien lo que hicieron fue aceptar la política de la institucionalización, de hecho algunos la alentaron directamente desde las mismas funcionarias, que es esto de medidas con mucha publicidad, muchos discursos pero bajo impacto, y eso colaboró con la pasivización de un movimiento como el movimiento de mujeres en Argentina. Ya el 8M de este año, yo me acuerdo que leía esta idea de que se pinchó el movimiento porque avanza a la derecha, y nunca en la ecuación entra este otro problema, que es que quizás se retrocedió también porque se instaló un poco la idea de ya está, como si el derecho al aborto fuera el techo de un movimiento que cuestionó muchas otras cosas, o no sea funcional a la derecha cada vez que alguien hacía una crítica al oficialismo. Se limaron las demandas de un movimiento que cuestionó prejuicios, que conquistó derechos, que se convirtió en un actor político. Y me parece interesante que también sea parte del balance de cómo llegamos hasta acá. Milei no ganó las elecciones y tampoco hay por qué aceptar una derrota de antemano y prepararse, ¿no?, para un futuro oscuro que nadie sabe lo que va a pasar dentro de algunos meses. Lo que sí me parece es que puede ser un momento para pensar si no hay que volver a ese lugar donde ganamos, al menos las mujeres, las personas LGBT, ganamos todos los derechos que tenemos, donde está la fuerza para ser uno de los motores para enfrentar a la derecha, que no solamente es Milei, pero bueno, su expresión más extrema. En el único lugar donde el movimiento feminista no está obligado a elegir entre el mal pequeño o el abismo, sigue siendo la calle. Celeste Murillo.